Por lo general, un buen videojuego tiene que culminar con su historia de una manera fantástica, o en la mayoría de los casos decente. Desafortunadamente, muchos títulos con un buen puntaje palidecieron con un final no solamente decepcionante, sino también carente de originalidad y en el peor de los casos suprimiendo algún tipo de esfuerzo siquiera para terminarlo. Es una lástima que el final de 13 sea tan horrible, porque este juego en realidad tenía una historia interesante. Resulta que el hombre que has estado buscando todo el tiempo, el jefe de la conspiración número 1, es en realidad Walter Sheridan, sí, el hermano del presidente recientemente asesinado, y el hombre que te ha estado buscando durante la mitad del juego, es en realidad a quien estabas buscando. No es el giro más original, pero en muchos casos funcionaría totalmente. El problema es que aquí termina todo, sin algún otro nivel adicional, o al menos una pelea con un jefe. Incantation fue un videojuego de la Super Nintendo de 1996 que llegó al final del ciclo de vida de la consola. Se puso mucho pensamiento y arte en su diseño gráfico y prácticamente nada más. Sus opciones de diseño de niveles pedían a gritos trabajo adicional y los diseñadores se negaron. Por ello, el final de este último juego de plataformas de Super NES es una simple pantalla negra con una pequeña cantidad de texto agradeciendo al jugador. Esta no fue una gran elección en un año en el que los juegos de Super NES tuvieron que competir con los juegos de PlayStation de primera generación por la atención. Como juegos secuelas de Pokémon Oro y Plata, Rubí y Zafiro tenían mucho que cumplir, pero se quedaron cortos. No hubo ninguna revelación importante después de derrotar a Elite Four, y no se pudo explorar una región completamente nueva. En cambio, el jugador podría simplemente capturar algunos Pokémon legendarios y enfrentarse a la decepcionante torre de batalla. El final de estos juegos es una decepción porque no estuvieron a la altura del alto listón establecido por sus predecesores. Crackdown no era el juego con la mejor historia, para ser justos, pero aún así esperábamos una escena de más de un minutico que explicase que en realidad estábamos trabajando para los malos todo el tiempo. Sin embargo, no es sorprendente, dado que cada misión siguió exactamente la misma estructura. Ve allí y mata esas cosas, y luego mata a esa persona de allá. La mecánica y la ciudad en Crackdown eran geniales, pero la trama y las misiones dejaron que desear al final. En un videojuego de mundo abierto, sobran las ideas para intentar culminar mejor la historia. Véase por ejemplo con Grand Theft Auto 4, pero en Crackdown todo queda en lo más simple y vago que se les pudo haber ocurrido a los desarrolladores. El buen final de Oddworld no merece las agotadoras pruebas de paciencia y memorización que están salvando el número necesario de Mudokings. Los acertijos están diseñados de manera tan cruel, ya que un golpe es todo lo que se necesita para que los jugadores vuelvan al punto de partida. Peor aún, todas las personas y trabajadores esclavizados que los jugadores liberaron podrían deshacerse si Abe muriera antes de llegar a un punto de salvación. La recompensa por esta hazaña es solo una breve escena en la que Abe es rescatado y recibe una bienvenida de héroe antes de soltar un resoplido. Luego el juego pregunta a los jugadores si estarían dispuestos a torturar aún más rescatando a los esclavos que omitieron. El hecho de que los jugadores jueguen un juego del gato y el ratón con el Joker durante todo Batman Arkham Asylum, solo para que él se transforme en una imitación de Bane o Killer Croc, es en el mejor de los casos decepcionante y arruina la historia. Hay muchos otros personajes mejores que podrían haberse utilizado para un enfrentamiento final físico total, pero el Joker ciertamente no es uno de ellos. Si bien han habido algunas iteraciones de un Joker mejorado en los cómics, incluido una versión en la que acumula masa muscular para impresionar a Batgirl, no tiene conexión con lo que el jugador ha estado haciendo durante todo el juego, y es una gran decepción como lucha del jefe final, terminando con un ending en donde el guacho solo aparece todo molongueado con los dientes rotos, y en la siguiente entrega tiene todos sus dientes perfectos. Mejor que recomiende a su dentista. Una excelente secuela de Deus Ex, Making Divided, es otro juego lleno de acción que solo decepciona por su final. Después de recorrer el juego y llegar al enfrentamiento final, el juego termina abruptamente y aparecen los créditos. Resulta que los desarrolladores de Square Enix estaban planeando lanzar un juego más largo y profundo, pero decidieron cortarlo a la mitad y lanzarlo en dos partes. El final de suspenso dejó a muchas personas confundidas y enojadas, y considerando que han pasado años desde que se lanzó el juego y no hay noticias de una secuela, es posible que nunca obtengamos una conclusión adecuada para esta entrega.
Puede que el primer Twist Metal haya preparado el escenario para el género de combate vehicular, pero ciertamente muestra su edad en muchos aspectos. Cada juego de la franquicia tiene una selección de concursantes extravagantes que aspiran a que el anfitrión del torneo les conceda un deseo. Las cinemáticas finales generalmente tienen un giro de comedia oscura, donde los combatientes reciben un merecido castigo kármico adecuado. Desafortunadamente, el primer juego de la serie describe estos escenarios completamente a través de texto, acompañado de una imagen fija de Calypso. Originalmente, estos finales habrían presentado cinemáticas de acción real. Sin embargo, las escenas supuestamente fueron eliminadas del producto final, por ser en general de mal gusto y cursis. Otro juego de disparos en 3D, Vanquish, es en realidad un juego fantástico a pesar de las bajas ventas. Aunque es breve y contiene algo de trabajo de voz deficiente, Vanquish introduce una serie de elementos nuevos en el género de los shooters en tercera persona, junto con gráficos visualmente atractivos. Desafortunadamente, todo el buen trabajo se deshace con un final pobre, que deja más preguntas que respuestas. Hay muchos otros hilos argumentales que quedan abiertos, lo que deja a los jugadores con una sensación de inquietud al finalizar Vanquish. Históricamente, la serie R-Type ha tenido mejores juegos que finales. R-Type 3 fue en muchos sentidos el pináculo de la serie, con un ambicioso desplazamiento de paralaje y niveles que eclipsaban todo lo visto en juegos anteriores. El final, sin embargo, es incluso más decepcionante que el del primer juego para Sega Master System. Sin siquiera un rastreo de texto para narrar el final, el juego simplemente pasa a los créditos finales. A esto le sigue una pantalla de end que muestra el R-Type volando sobre un planeta azul. Para eso el jugador pasó horas aprendiendo los patrones del Baido para evitar sus balas. Puede que el primer Gex no haya sido uno de los títulos más revolucionarios, pero era un juego de desplazamiento lateral bastante decente. Ciertas selecciones de diseño hicieron que el juego fuera más frustrante de lo necesario, como la estructura de niveles remotos y la falta de una función de guardado en el port de PlayStation. El final ve a Yeko siendo arrojado de regreso a su sofá, tomando su control remoto y proclamando: "Oye, genial, me pregunto qué hay en HBO", antes de retomar el mal hábito que lo metió en todo este lío para empezar. El final secreto es aún peor, consta de un montón de pantallas con textos, que felicitan a los jugadores antes de burlarse de ellos por hacerles perder el tiempo. El gran problema con el final de Enslaved: Odyssey to the West es que copia una de las trilogías más importantes de la historia del cine. Los enemigos que intentas detener en realidad están capturando esclavos para poder darles una vida mejor, lo que implica conectarlos a un mundo virtual, donde son libres de vivir y prosperar, sin tener que sobrevivir en una tierra devastada por la guerra. Suena como algo sacado de la Matrix. Aunque es un juego bastante decente, el impactante final no es tan sorprendente, y se hizo mucho mejor en la trilogía Matrix. Si tan solo pudiéramos tomar la pastilla azul y olvidar que este final alguna vez existió. Incredible Crisis es un título peculiar de Polygon Magic, que era una colección de minijuegos unidos por una historia poco convencional, que gira en torno a una familia japonesa aparentemente mundana. El juego comienza con una sección rítmica, donde los jugadores controlan al padre Taneo, mientras baila con sus compañeros de trabajo. En el segundo nivel, intentan sobrevivir a una bola de demolición, y a partir de ahí todo se vuelve más extraño. Los escenarios extravagantes del juego, la banda sonora con influencias de skate y la dirección artística distintiva lo ayudaron a destacarse entre otros títulos. Desafortunadamente, el juego no logra concretar el aterrizaje, con una escena final que ve a la familia aparentemente destruida por un cometa, antes de terminar con un continuará. Rival Turf es un beat'em up bien elaborado, pero el final es simplemente anticlimático y confuso, con el villano prometiendo regresar antes de ser golpeado por uno de los héroes. En la versión japonesa Rushing Big, el diálogo cortado del final americano aparentemente implica que el villano es el padre de los héroes, y su plan involucraba a bandas guerreras potenciadas con drogas. El diálogo no es claro en ninguna de las versiones, pero alguna explicación, aunque sea media e incomprensible, es mejor que ninguna. Con 7 personajes separados y una dificultad alta, los diseñadores de Seven Saga claramente creían que muy pocos jugadores serían capaces de llegar al final. Como tal, se puso muy poco esfuerzo en ello.
El único final para cada una de las historias de los personajes fue una única escena del rey agradeciendo al jugador y prometiendo que se reencarnaría como su descendiente. En lo que respecta a los finales de los juegos de rol, no solo es decepcionante, sino que apenas es mejor que A Winner Is You, el infame mensaje de felicitación mal traducido del videojuego Progressing de la Nintendo NES. Fire Emblem Awakening es un gran juego que se nutre de la fuerza de la escritura de sus personajes. Sin embargo, la historia principal es más que un cliché y su final no es nada nuevo. El malvado dragón es derrotado, el protagonista puede reencontrarse con sus camaradas y la amistad es capaz de vencer cualquier obstáculo. Para un juego en el que es tan divertido ver a los personajes interactuar entre sí, es realmente una pena que ya no sea entretenido verlos interactuar con la trama principal. Chrono Cross, un sucesor espiritual del aclamado Chrono Trigger, tuvo una recepción polarizada entre los fanáticos. Los defensores consideran el juego como uno de los mejores de la PlayStation original. Al mismo tiempo, los detractores se mostraron en desacuerdo con su tono, dirección artística y su trato innecesariamente cruel hacia los héroes del juego anterior. El juego intenta demostrar que es inmoral intentar cambiar el futuro alterando el pasado. Lo que socava este mensaje es que alterar el pasado es exactamente como los jugadores rescatan a Chala. Es realmente difícil entender el destino final de Kid, Chala, Lavos y todos los demás en el confuso final del juego. Para los jugadores de Occidente que nunca han oído hablar de ella, la serie Fire Pro Wrestling es una legendaria serie japonesa de juegos de lucha que presenta a los peleadores ficticios que luchan en historias que son apenas menos creíbles que sus contrapartes reales. Sin embargo, Super Fire Pro Wrestling Special, la entrega de la serie Super Famicom, tomó un camino decididamente controvertido. En esta entrega el villano, una copia de Ric Flair, destruye sistemáticamente todo lo que ama el personaje principal a lo largo del juego. Habiendo finalmente derrotado al villano, el personaje del jugador regresa a casa y acaba con su propia vida. Este final inesperado y ultra oscuro convierte a Super Fire Pro Wrestling Special en uno de los peores finales jamás creados para un gran juego de Super Nintendo. Este juego de disparos en primera persona presenta armamento futurista, extraterrestres y un final tremendamente decepcionante. En Crysis, después de luchar en la reñida campaña y derrotar a las hordas de invasores alienígenas, se te informa que hay más en camino. En lugar de celebrar tu victoria, te ves obligado a regresar a la isla y enfrentarte aún más alienígenas, y el juego termina allí. Este es otro de esos finales en los que logras completar el juego, pero la historia continúa. El Rayman original ya es un juego de plataformas frustrantemente difícil de superar normalmente, pero cumplir con los requisitos para el final adecuado del juego es una tarea hercúlea. Ocultas en cada una de las etapas hay criaturas conocidas como Lectoons. Su rescate es especialmente difícil porque muchos no aparecen hasta que los jugadores hayan tocado arbitrariamente una parte específica del nivel. Agrega una gran cantidad de diseño de niveles de prueba y error, controles flotantes y dificultad implacable, y los jugadores tendrán un juego que seguramente los irritará sin fin. La recompensa por su valor es una cinemática de felicitación de menos de 20 segundillos. Top Gear para Super NES es un juego de carreras excelente, pero el último defectuoso. Su final revela que a los diseñadores simplemente no les importaba lo que vendría después de que el jugador completara todos los desafíos del juego. Top Gear reutilizó el gráfico de todas las pantallas finales del primer lugar del juego, lo que llevó a una situación en la que cada condición final era idéntica, excepto por el texto en la parte inferior de la pantalla. Conocido como Top Racer en su relanzamiento, todavía vale la pena jugarlo, pero no vale la pena terminarlo. En retrospectiva, el final de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty no fue tan malo, una vez que los jugadores conocieron más detalles en juegos futuros. Desafortunadamente para los jugadores en ese momento, el final vio al nuevo personaje de Metal Gear Solid, Raiden, sufrir a través de una escena de corte extendida llena de diálogos aleatorios, detrás de imágenes de la vida real de la ciudad de Nueva York. Si bien esto recibiría más contexto a través de entradas siguientes de Metal Gear, en ese momento dejó a muchos jugadores confundidos. Al completar la misión final, los jugadores hablan con Solid Snake, quien se lanza un monólogo de casi 10 minuticos de duración sobre simulaciones, la recreación de Shadow Moses y bromas sobre la realidad de la vida. Si bien todo parecía muy profundo en ese momento, los jugadores no serían los únicos que se sentirían completamente confundidos y se preguntarían si el resto de la historia que acaban de jugar realmente sucedió alguna vez.
Far Cry 2 te lleva a buscar al legendario traficante de armas conocido como el Chacal en medio de una guerra civil en África Central. Hay algo acerca de los diamantes robados, los refugiados y tus amigos que se vuelven contra ti, pero la mayor decepción es cuando descubres que en realidad no puedes eliminar al Chacal. Mientras luchas, el Chacal te ofrece la oportunidad de hacer estallar un conjunto de explosivos para detener a los militares, acabando con tu vida, o usar los diamantes robados para sobornar a los guardias fronterizos, para garantizar la seguridad de cientos de refugiados antes de quitarte la vida. No importa tu elección, terminarás muerto, lo que hace que este sea un final bastante triste para un juego que de otro modo sería divertido. Como si el final original de Half-Life 2 no fuera lo suficientemente malo, Jimen hace el Deus Ex Machina definitivo, y el juego simplemente se vuelve negro. El episodio 2 culminó con la muerte de uno de los mejores personajes de la serie, nada menos que en una simple escena final. El resto del elenco restante quedó llorando en el suelo, incluso descontando el hecho de que eso fue hace años. Es una manera muy pobre de terminar la historia. Por lo menos se hubiera hecho una pelea con un jefe, u otra media hora de juego, para que los jugadores pudieran al menos vengar al Dr. Vance y sentir cierto cierre, antes de dejar sus palancas ahí tiradías durante muchos años. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos finales de juegos buenos? ¿Cuáles de estos te decepcionaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.